Bueno, les preparé hoy una videoconferencia que lo que hace es detallar cuáles eran los pasos que teníamos que seguir para calcular un determinante de tamaño voluminoso, ¿tá? Primero vamos a recordar algunos detalles. Recuerden que solamente van a poder calcular determinantes de matrices que sean cuadradas. Si la matriz no es cuadrada, no va a tener asociado a ello un determinante. Lo otro que teníamos que tener en cuenta, bueno, con respecto a la notación, el determinante, por ejemplo, de la matriz A, lo vamos a, digamos, designar por det A o colocando el nombre de la matriz entre barras. No se confundan que no van a ser barras de valor absoluto. Pero ¿cómo vamos a calcular esa matriz? Ese determinante, perdón. Bueno, el método a seguir para calcular el determinante de una matriz dependía del tamaño de esa matriz cuadrada. Habíamos mencionado que si tenemos una matriz cuadrada de orden 1, es decir, una fila, una columna, ergo una sola entrada, el valor de ese determinante coincide con el valor de la única entrada que tenés de la matriz. ¿Qué pasa cuando estoy con una matriz cuadrada de orden 2? Ahí para calcular el valor del determinante era muy sencillo, porque si la matriz era cuadrada, como este ejemplo que estoy poniendo aquí, ustedes empezaban por multiplicar los elementos que estaban en la diagonal principal, que recuerden que era la que iba del extremo superior izquierdo al inferior derecho, y le quitaban, siempre le quitaban, el producto de los elementos que iban en la diagonal que tenía sentido contrario, es decir, la que iba del extremo superior derecho al inferior izquierdo. De esta manera, en el ejemplo que yo les planteo acá, para calcular este determinante de 2 por 2, simplemente hacíamos menos 2 por 5 y le quito, siempre le quito, 4 por 1. Y en este caso entonces el valor del determinante era menos 14. Pero ¿qué sucedía cuando el tamaño de la matriz cuadrada se iba haciendo cada vez más voluminoso? ¿Qué pasaba cuando estábamos frente a una matriz cuadrada de orden 3? O sea, 3 filas, 3 columnas. ¿Cómo calculábamos el determinante? Y habíamos visto que aparecía esa especie de doble estrella de David, que salvo que tuvieras mucha experiencia, generalmente no era algo muy fácil de visualizar, corría muchos riesgos de perder signos en el camino de ver qué multiplicar por qué. Y entonces había aparecido un matemático que habíamos dicho que era Sarrus, que había creado un pequeño algoritmo, truco, si quieres llamarle así, para facilitarme la visualización de esos productos parciales que aparecían implicados en la doble estrella de David. ¿Tá? Entonces, lo que había planteado Sarrus era que ustedes podían o bien repetir las dos primeras filas hacia abajo o las dos primeras columnas a la derecha para crear, digamos, aquí tenemos con un ejemplo, ¿tá? O sea, acá les planteé, supongamos que tengo que calcular este determinante de una matriz de 3 por 3, si me ayudo de la regla de Sarrus y repito, por ejemplo, las dos primeras filas hacia abajo, con cuidado de no omitir ningún signo, entonces Sarrus observó que quedaban prolijas paralelas, primero siempre empezar por las que iban de izquierda a derecha, se hacía la suma de esos productos parciales, ¿ven? Por ejemplo, el primero era menos 2 por 1, menos 2. 0 por cualquier cosa era 0, y en el último teníamos 3 por 1 por menos 1, que era menos 3. A la suma de los productos de las diagonales que están en azul, entonces siempre le quitábamos el producto de los elementos de las diagonales que iban en sentido contrario, que en este caso estarían como una especie de naranja, si quieren verlo así. O sea, acá era 15, acá era menos 4 y acá era 0.
Luego quitábamos los paréntesis auxiliares, con cuidado de no omitir ningún signo, y el resultado de este determinante era menos 16. ¿Está? Acá está detallado lo que era entonces la regla de Sarrus. ¿Está? Pueden, vuelvo a repetir las dos primeras filas hacia abajo y entonces te quedará un dibujito un poco más explayado en vertical, o Sarrus encontró que también daba lo mismo si repetían las dos primeras columnas a la derecha, ya las tres paralelas quedaban más distribuidas en horizontal y bueno, el resultado iba a ser el mismo. Ustedes eligen una cualquiera de las dos alternativas. Yo habitualmente uso el de repetir las dos primeras filas hacia abajo porque así me dejo espacio del lado derecho para desarrollar el cuenterío, pero como ustedes quieran. Muy bien, acá cuidado que yo no puedo invertir el orden, es decir, recordar siempre que a la suma de las diagonales que están, de los productos de las diagonales que están en azul, es decir, las que van de izquierda a derecha, le vas a quitar las que van en sentido contrario. Cuidado, no invertir el orden. Bien, pero voy ahora a concentrarme en lo que sería más engorroso. ¿Qué pasa cuando el volumen de la matriz cuadrada es superior a 3 por 3? Ninguno de los métodos anteriores corre. Entonces, existe un método que en realidad es un método más general, porque también podrías utilizarlo para el cálculo de determinantes de matrices cuadradas de orden 2 o 3. Y ese método se llama desarrollar por los elementos de una línea. Atiendan que acá dice línea, quiere decir que puedo usar o una columna o una fila indistintamente. Y sea cual sea la línea que ustedes eligen, el resultado final del determinante, si trabajo bien, no va a cambiar. Bueno, habían dos conceptos que estaban implicados antes de definir lo que dice el método en este nuevo procedimiento que vamos a ver. Esos dos conceptos son a qué se le llama menor complementario de una entrada y a qué le llamamos adjunto de una entrada. Cada entrada de una matriz cuadrada tendrá un menor complementario asociado a ella. Y cada entrada de una matriz cuadrada también tendrá asociado a ella un adjunto. Empecemos por el menor complementario. Lo que está acá recuadrado y en color sería la definición. Llamaremos menor complementario de un elemento o entrada al determinante de la matriz que resulta al cancelar la fila y la columna en la que se encuentra ese elemento. Los menores complementarios se designan por M mayúscula, sub IJ, siendo I la fila en la que está el elemento al cual le querés hallar el menor complementario y J la columna correspondiente. Por ejemplo, acá tenemos una matriz cuadrada de tamaño 4, 4 filas, 4 columnas. Supongamos que quiero calcular el menor complementario del elemento o entrada que está coloreado. Es decir, la entrada que ocupa la posición 2, 2, porque está en la intersección de la segunda fila, segunda columna. ¿Está? O sea, voy por el menor complementario de la sub 22. Según la definición, el menor complementario de esta entrada sería el valor del determinante que resulta cuando tú cancelás la segunda fila y la segunda columna. Si yo cancelo la segunda fila y la segunda columna, me queda 1, 0, menos 2, 3, 1, menos 2, menos 1, 5, 2. El valor de este determinante entonces, que como es de 3 por 3, lo calcularé ayudándome de Sarrus, ¿tá? Bueno, Sarrus simplificaría copiar las dos primeras filas hacia abajo o las dos primeras columnas hacia la derecha, en fin, ustedes lo hacen, yo lo hice mentalmente, y bueno, me termina dando esto que está aquí, es decir, menos 20, me quedó el color corrido, ¿tá? O sea, el menor complementario de la entrada 22 sería menos 20.
el valor del determinante, recuerden que resulta cuando cancelan la fila y la columna en la que está la entrada. Ahora, el otro concepto que habíamos dicho que estaba implicado era el de adjunto. ¿Cómo se va a definir el adjunto de una entrada? En primer lugar, se representa por A mayúscula, acompañada de la pareja de subíndices que indicaban la posición de esa entrada en la caja. Entonces, el adjunto de la entrada a sub ij, recuerden que será A mayúscula sub ij. Para calcularlo se hace -1 a la suma de la fila y columna en la que se encuentra la entrada por el menor complementario correspondiente. Entonces, supongamos que le voy a calcular el adjunto a esta misma entrada que está en color, ¿tá? O sea que sería lo que voy a llamar A sub 22 con mayúscula. Según la fórmula que está acá, tendrías que hacer -1 a la suma de la fila más la columna en la que él se encuentra, multiplicada por el menor complementario correspondiente. Este menor ya lo habías calculado y te había dado -20, así que simplemente sería el -1 a la 4 que te da +1 por el -20 y ahí me da -20. Bien, ahora, ¿para qué quiero yo saber a qué se le llama menor complementario y a qué se le llama adjunto de una entrada? Vayamos entonces ahora concretamente al método de desarrollar por una línea para calcular el determinante de cualquier matriz cuadrada. Entonces, volvamos al ejemplo de esta matriz de tamaño 4. ¿Está? Entonces, acá marqué puntualmente los pasos. Lo primero que ustedes van a hacer es, entonces, primero, elegir la línea de referencia, la línea por la cual voy a efectuar el desarrollo, se dice así. Bueno, esa línea puede ser cualquiera, pero si tu matriz a la que le querés calcular el determinante tiene entradas nulas, convendría que la línea elegida sea la que tenga la mayor cantidad de ceros posibles. Bueno, yo acá tengo una matriz que tiene entradas nulas, que son esta, esta. Entonces las opciones de elección de la línea son variadas. Podríamos elegir la cuarta fila, la segunda columna, la primera fila, la tercera columna, segunda fila, cuarta columna, y así. Si mi matriz de partida no tuviera entradas nulas, entonces ahí da lo mismo elegir cualquiera. ¿Por qué me conviene elegir una línea que tenga ceros y en particular la que tenga la mayor cantidad de ceros posibles? Porque como vamos a ver, cuando hay alguna entrada nula, podemos ahorrarnos de hacer algunos cálculos. Bueno, a mí se me ocurrió tomar la cuarta columna, ¿está? Cuarta columna. Entonces marcan la línea que van a tomar de referencia y atienden a cuál es el nombre de los elementos de esa línea elegida. Fíjense que este sería la entrada que está en la posición 14. Resulta de la intersección de la primera fila, cuarta columna. Entonces esto es un A14, A24, A34 y A44. Entonces, el método establece lo siguiente. El valor del determinante viene dado por la primera entrada de la línea elegida, en este caso era un A14, multiplicado por su adjunto, más en la siguiente entrada de esa línea, que era un A24 por su adjunto, más la siguiente entrada de esa línea por su adjunto, más la cuarta entrada de esa línea por su adjunto. Fíjense que cuando una de las entradas es nula, como lo es el A24, al ser el A24 0, me ahorra de calcular el adjunto 24, porque 0 por cualquier cosa te va a dar 0. Entonces ya el A24 adjunto no lo calculas. Bien, me voy a abocar a calcular entonces el adjunto 14, el 34 y el 44. ¿Está? Entonces, bueno, el A14, según la fórmula, es -1 a la suma de la fila más la columna por el menor complementario. ¿Tá? Fíjense que acá te queda -1 a la 5, va a ser -1, y el menor complementario va a ser
el determinante de la matriz que resulta cuando cancelás la primera fila y la cuarta columna. Entonces te queda este determinante de 3 por 3. Lo calculás por Sarrus, o sea, sería acá abajo ustedes agregarían las dos primeras filas y lo desarrollan con calma. Yo me lo ahorré eso porque lo hice mental, pero ustedes planteen todo el Sarrus. Operé y me terminó dando 36. Aparece corrido esto, estaba remarcado acá. Bueno, calculé el A24, aunque ya habíamos dicho que no era necesario porque como está multiplicado por 0 no va a afectar, pero lo calculé para que vieran simplemente a modo de practicar cómo calcular ese adjunto. Y al operar, como veníamos diciendo, me queda 33. Bueno, calculé el adjunto 34, de la misma manera, sería el -1 a la suma de la fila más la columna por el menor complementario. El menor complementario 34 sería el determinante de la matriz que queda cuando vos cancelás tercera fila, cuarta columna. O sea, fíjate que te queda 1, 2, 0, menos 1, 2, 1, menos 1, 0, 5. Sarrus, para calcular este determinante de 3 por 3, yo no lo planteé, ustedes lo plantean, y así llegué a que me daba menos 18. Y hice lo propio con el A44, no se coman los signos, ves este menos 1 no lo pierdo, por eso encierro entre paréntesis para no omitirlo. Y finalmente vuelven a la fórmula general, cambian cada una de las entradas por los valores correspondientes, sus adjuntos por lo que les dio, y acá está lo que yo les decía. Si una entrada es nula, multiplicada por el adjunto, te va a seguir dando 0. Por eso vos podrías haberte ahorrado de calcular el A24. Hoy o mañana, cuando lo estés haciendo en una prueba, te lo ahorrás. Y bueno, el resultado total, al operar con cuidado, me dio esto que está acá. Ustedes pueden probar que si en lugar de tomar, como yo tomé de referencia, la cuarta columna, toman, como decíamos, o la primer fila, donde hay un 0, o la tercer columna, que también lleva un 0, o la segunda fila, o la cuarta fila, la segunda columna, lo que quieras, pueden probar que el resultado final de ese determinante se mantiene igual a lo que acaban de conseguir y les da, por tanto, menos 18. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá?